Enfermedad diverticular del colon. Se presenta el caso de una mujer de 60 años que concurre con dolor en fosa ilíaca izquierda, 24 horas de evolución, asociada a fiebre, vómitos y aumento de la frecuencia cardíaca. Como antecedentes relevantes, presentaba un hábito evacuatorio constipado, un índice de masa corporal de 28 y antecedentes quirúrgicos de una colestectomía laparoscópica. No presenta historia familiar de cáncer colorectal y adjunta una videocolonoscopía realizada hace 4 años, con buena preparación, con llegada a ciego, donde solo se informan divertículos en sigma. En este escenario se plantean las siguientes preguntas: ¿qué estudios solicitamos? ¿Qué conducta terapéutica planteamos en base al hallazgo de los estudios solicitados? Y en caso de indicación quirúrgica, ¿qué estrategia planteamos? En la presente exposición voy a desarrollar el diagnóstico y manejo inicial de la diverticulitis, su clasificación, tratamiento en base a la gravedad, manejo del paciente superada la diverticulitis y las indicaciones de cirugía electiva por enfermedad diverticular. Es importante, para comprender esta exposición, tener un manejo previo de epidemiología, etiopatogenia, nomenclatura en enfermedad diverticular y conocimiento sobre imágenes en tomografía. Analizando los resultados de videocolonoscopía por screening de cáncer colorectal, se pudo observar que hasta un 42% de los pacientes con una media de edad de 54 años presentan divertículos. Y los mismos, con un seguimiento a 11 años, han mostrado que presentan un riesgo de desarrollar diverticulitis de un 4%. Frente a un escenario de presentación clínica de diverticulitis aguda, es fundamental confirmar el diagnóstico con tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. La Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto establece este estudio, la tomografía computada, como el más indicado para la evaluación inicial del paciente con sospecha de diverticulitis. El diagnóstico se confirma con los hallazgos de un espesor mural de la pared colónica sigmoidea mayor a 4 milímetros, la presencia de divertículos, aumento de la densidad de la grasa pericolónica e identificación de flemones o colecciones. Todo esto nos permite tener una sensibilidad diagnóstica de un 98% con una especificidad de un 99%. El otro punto fundamental de la tomografía, más allá del diagnóstico, es estimar qué hinchase presenta el paciente y así determinar la gravedad de situación frente al mismo. En aquellos casos en que no podemos llevar a cabo una tomografía computada, la ecografía abdominal en manos experimentadas nos brinda mucha información. El hallazgo de inflamación peridiverticular, presencia de absceso sobre pared o divertículo cono sin aire, espesor mural mayor a 4 milímetros y la presencia de divertículos nos permite establecer el diagnóstico y predecir en parte la gravedad con sensibilidad y especificidad menor a la tomografía. Una vez establecido el diagnóstico, ante sospecha de un paciente con hinchase 1, el tratamiento va a plantear algunos desafíos. El primero es si el paciente debe ser internado, se puede manejar en forma ambulatoria, qué recomendaciones de alimentación debemos darle, qué antibiótico terapia debemos ofrecer, la metodología de seguimiento y determinar la cirugía en aquellos pacientes que no responden. Ahora bien, establecido el diagnóstico de diverticulitis hinchase 1A, al momento de definir si el paciente va a internarse o no, participan múltiples variables. Es claro que aquellos pacientes ancianos, inmunodeprimidos, con múltiples comorbilidades o fiebre persistente o leucocitosis significativa, la internación es sugerida en estos casos. Sin embargo, hay pacientes que no presentan este escenario y en los cuales se plantea un debate el beneficio de internarlos o no, y en esto participan las comorbilidades asociadas, cómo comprende el paciente las indicaciones, la gravedad de la presentación, si el paciente tiene o no capacidad de ingesta bioral y la infraestructura en caso de empeoramiento donde realizaremos el seguimiento. Para todo esto ayuda la tomografía a determinar nuevamente el escenario si el paciente es conveniente internarlo o manejarlo en forma ambulatoria. Este trabajo llevado a cabo por Ambrosetti hace ya muchos años ha mostrado cómo en aquellos pacientes hinchase 1B que presentan abscesos, aire extraluminal o contraste extraluminar, la internación sería sugerida. Estos pacientes tienen una posibilidad de falla al tratamiento médico de un 26%, por lo que requieren un monitoreo estricto en internación. Por otro lado, en este trabajo de Van Dijk, publicado en el año 2017, lo que realizó fue un estudio interesante. Analizó a los pacientes del estudio Diabolo, que inicialmente fue un estudio desarrollado para valorar el rol de la antibiótico terapia en pacientes hinchase 1, pero lo que hizo fue analizar las
tomografías de estos pacientes y hacer un seguimiento y control a los 3 meses, buscando la tasa de complicaciones y qué factores podían predisponer. La tasa de complicación de estos pacientes fue de un 3%, definiendo la misma con la presencia de abscesos mayor a 5 centímetros, perforación u obstrucción. Y pudo determinar que aquellos pacientes con diverticulitis hincha 1 que presentaban colecciones de fluidos o que presentaban mayor longitud del segmento colónico inflamado tenían mayor chance de desarrollar o evolucionar hacia una diverticulitis complicada en el periodo de los próximos 3 meses. Estos hallazgos deben ser tenidos en cuenta también al momento de determinar si el paciente tiene o no indicación de manejarlo en forma de internación. Una vez determinados si estos pacientes con diverticulitis hincha 1 son manejados en forma ambulatoria o internado, debemos analizar un factor prioritario del tratamiento, que son las recomendaciones dietéticas. Es así que en aquellos cuadros severos, inicialmente se indica un reposo digestivo total. En aquellos cuadros moderados, generalmente que se inician con manejo ambulatorio o con internación, se indica una dieta líquida por 48 horas y ante buena evolución se progresa a una dieta pobre en residuos. Y en aquellos cuadros leves, que son manejados en forma ambulatoria, es prioritario indicar, hasta que supere el cuadro inflamatorio, una dieta pobre en residuos. El tercer punto a discutir en tratamiento de diverticulitis hincha 1 es la selección de la antibiótico-terapia. Durante años, el tratamiento antibiótico fue un pilar fundamental en el tratamiento de diverticulitis hincha 1, a tal punto que las últimas recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto lo incluyen como un pilar en el tratamiento de este tipo de enfermedad. Esto se basa en la teoría de microperforación e infección bacteriana del divertículo que desarrolla la inflamación colónica. Sin embargo, hace unos años está tomando cada vez más hincapié la teoría de un proceso inflamatorio primario del divertículo que desarrolla la inflamación sin contaminación bacteriana. Y es por esto que en el año 2012 Chabok publicó los resultados del estudio ABOD, que fue un estudio que lo que realizaba era randomizar en pacientes hincha 1 la utilización o no de antibiótico-terapias como pilar del tratamiento. Los resultados no mostraban diferencias entre administrar o no administrar antibiótico-terapia en pacientes hincha 1A. Sin embargo, el sesgo que presentaba este trabajo es que 40% de los pacientes tenían episodios previos de diverticulitis, lo cual cuestionaba los resultados desde el punto de vista metodológico. Para sortear este sesgo, Daniels y colaboradores publicaron y desarrollaron el estudio Diabolo, que fue un estudio randomizado multicéntrico, en la cual incluyeron más de 500 pacientes con diverticulitis hincha 1A y 1B constatados por tomografía con primer episodio, excluyendo a aquellos con fiebre mayor a 39, hemocultivos positivos o sepsis. Y sobre este grupo de pacientes seleccionados se randomizó un tratamiento con antibióticos versus no antibióticos. El antibiótico utilizado era amoxicilina clavulánico por 10 días. Este trabajo randomizado pudo mostrar cómo los pacientes que eran tratados con antibióticos y sin antibióticos no mostraron diferencias en el desarrollo de complicaciones, es decir, progresión a abscesos mayores a 5 centímetros, perforación, obstrucción, desarrollo de fístula. Por otro lado, tampoco fue significativa el tiempo de recuperación si brindábamos antibióticos o no, como así tampoco el desarrollo de nuevas diverticulitis en un futuro. En base a estos resultados, los autores concluyen que en pacientes hincha 1A se puede omitir el tratamiento antibiótico. Avanzando en los puntos de tratamiento de diverticulitis hincha 1, el próximo paso a debatir es cómo lo vamos a seguir. En aquellos pacientes que se plantea un manejo ambulatorio, se sugiere realizar un control a las 48 horas, ante buena evolución, semanal hasta el cese de los síntomas. Y ante mala evolución o un cuadro dudoso, repetir nuevamente la tomografía y estadificarla nuevamente y determinar eventualmente la necesidad de internación. En aquellos pacientes internados es fundamental el control estricto de los signos vitales, la clínica abdominal, la hidratación, el ajuste oral, la antibiótico terapia y manejo del dolor. Así, en un paciente que presenta deterioro clínico a las 48 horas, es mandatorio realizar una tomografía. En caso de hallazgo, planificar el tratamiento como veremos más adelante, y en caso de no complicaciones, controlar en 3-5 días. Ante persistencia de sintomatología, se sugiere la cirugía resectiva. En aquellos pacientes que presentan buena evolución, se progresa una dieta rica en fibras a las 4 semanas de superado el cuadro inflamatorio. Ahora bien, cuando la tomografía
en la evaluación inicial muestra una diverticulitis Hinchey 2, hay dos pilares fundamentales. Por un lado, el tratamiento antibiótico y por otro lado, el drenaje percutáneo, limitando el drenaje quirúrgico en aquellos pacientes en los cuales no se puede drenar en forma adecuada, en forma percutánea y que no responden al tratamiento antibiótico. Esta información podemos reanalizarla en el último consenso publicado en el año 2019 por Seigis. En esto se plantea que aquellos pacientes que presentan una colección mayor a 4 centímetros, el drenaje percutáneo ofrece tasas de resolución mayores al 80%. Es importante que el drenaje percutáneo debe ser indicado en aquellos abscesos mayores a 4 centímetros, aquellos que no resuelven el tratamiento antibiótico o ante presencia de un deterioro clínico del paciente. En caso de no poder ofrecer un drenaje percutáneo por falta de ventana, se recomienda realizar un tratamiento antibiótico y ver la evolución del paciente. Y ante la falta de respuesta o deterioro clínico del paciente o inestabilidad hemodinámica, llevar a cabo un drenaje quirúrgico de dicha colección. Por otro lado, cuando se establece el diagnóstico de una diverticulitis Hinchey 3, podemos observar que el tratamiento ha ido cambiando con el correr de los años. Inicialmente se realizaba una cirugía en 3 etapas, en la cual, tras una laparotomía, se realizaba drenaje de las colecciones y una colostomía transversa que desfuncionalizaba el intestino inflamado. En una segunda etapa se resecaba el colon sigmoides y se anastomosaba, y finalmente en una tercera etapa se realizaba el cierre de la colostomía transversa. Es por esto que en su momento la cirugía de Harman significó un gran avance, en la cual se difiere a 2 tiempos, es decir, resecar el sigma y abocar, y en un segundo tiempo reconstruir esa ostomía. Hoy por hoy han surgido trabajos en los cuales la sigmoidectomía con anastomosis primaria y una ostomía de protección han mostrado muy buenos resultados, en lo cual disminuye en forma significativa la morbilidad durante la reconstrucción. Y en ciertos casos hay grupos que realizan sigmoidectomía con anastomosis primaria sin ostomía de protección. Un punto en debate en la última década ha sido el lavado laparoscópico, que es un motivo de controversia aún hoy en día. Toda esta controversia se ve reflejada en las guías de recomendación. Es así que la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto recomienda, como tratamiento en peritonitis Hinchey 3, que la decisión de realizar una anastomosis debe ser considerada analizando las características del paciente, la situación intraoperatoria y la preferencia del cirujano. Y se debate entre llevar a cabo una cirugía de Harman, una resección con anastomosis primaria y ostomía de protección, o una resección con anastomosis primaria. Con respecto al lavado laparoscópico, las guías de recomendación lo cuestionan en forma significativa. Hace ya más de 5 años, en el Hospital Alemán, publicamos la serie realizando anastomosis primaria laparoscópica en diverticulitis Hinchey 3 y ciertos casos de Hinchey 4, en la cual podemos observar que el tiempo operatorio era inclusive hasta menor, la tasa de conversión baja, una estadía hospitalaria mayor que en aquellos que iban a cirugía por enfermedad diverticular en cirugía electiva, con baja tasa de licencia anastomótica y con baja morbilidad. Estos resultados los actualizamos en una publicación llevada a cabo en el año 2019, en la cual analizamos una comparación de aquellas sigmoidectomías con anastomosis primarias en forma laparoscópica en pacientes Hinchey 3 versus aquellos que iban a cirugía electiva por enfermedad diverticular. Y en esta pudimos observar que la tasa de conversión en diverticulitis Hinchey 3 fue mayor, pero la tasa de complicaciones intraoperatorias no mostró diferencias. Por otro lado, un punto importante es que la tasa de licencia anastomótica no mostró diferencias entre cirugía electiva y en sigmoidectomías laparoscópicas por diverticulitis Hinchey 3 con anastomosis primaria sin protección. Respecto al lavado y drenaje laparoscópico en diverticulitis Hinchey 3, fue planteado por Sullivan inicialmente en 1996 con resultados prometedores con un N muy pequeño. A partir de entonces, múltiples trabajos con un número reducido de pacientes fueron publicándose y fue en el año 2015 que surgieron los primeros estudios randomizados. Inicialmente el Lady Trial, que el objetivo al comparar lavado versus resección, analizando la morbimortalidad en el primer año de la cirugía,
pudo mostrar que el lavado laparoscópico tenía una mayor tasa de reoperación temprana, por lo cual hicieron un cierre precoz, concluyendo que el lavado no era superior a la resección con alta tasa de reintervención. Posteriormente, el estudio en Candinavo, analizando las complicaciones Clavien 3 en lavado versus resección, pudo observar que no había diferencias significativas entre uno y otro, pero sí una mayor tasa de reoperación, y concluye que el lavado no reduce complicaciones mayores, por lo que no recomienda su uso. Posteriormente, en el año 2016, surge el trabajo de Ilala, que analiza la mortalidad a corto plazo entre lavado y Harman, ¿bien? Y observa que el lavado es igual de seguro de la cirugía de Harman, aunque sí, el lavado presentaba mayor índice de abscesos postoperatorios. Todos los trabajos muestran que la serie global de pacientes sometidos a lavado presentaba menor índice de ostomía que aquellos que eran sometidos a resección. Es por esto que Seigis, en la publicación realizada en el año 2019 sobre el consenso de análisis de enfermedad diverticular, considera que el lavado y drenaje tiene un impacto significativo en la disminución de la tasa de ostomías durante el primer año. Sin embargo, tiene un aumento significativo de la morbilidad temprana. Es por esto que recomienda este tratamiento a grupos que tengan la experiencia y el entrenamiento apropiado para el manejo de estas complicaciones. Y durante este mismo consenso concluyen de que sería recomendable en aquellos pacientes que tienen estabilidad hemodinámica llevar a cabo una resección con anastomosis y ostomía de protección, en aquellos que tienen estabilidad hemodinámica una cirugía de Harman, y en aquellos que presentan un escenario favorable con una adecuada selección de casos se podría llevar a cabo una sigmoidectomía con anastomosis primaria sin ostomía de protección. Por último, para el tratamiento de peritonitis Hinchey 4, bien, es fundamental tener en cuenta el estado general del paciente. Esta revisión, llevada a cabo por Galetini en el año 2018, que lo que hace es hacer una revisión sistemática analizando las diferentes guías de recomendación sobre enfermedad diverticular, podemos observar cómo, en todas ellas, la cirugía resectiva con abocamiento, como cirugía de Harman, está contemplada, como así también aquellas con anastomosis con o sin protección en casos seleccionados. Por otro lado, en la revisión de cirugía de urgencia mundial, lo que plantean es que en pacientes con un deterioro marcado se puede llevar a cabo una sigmoidectomía con cierre de cabos y abdomen abierto y contenido, y contemplar una segunda exploración a las 48 horas para, ante la mejora del estado general, proceder a cabo la anastomosis con o sin protección. Ahora bien, superado el cuadro inflamatorio diverticular, es recomendable estudiar endoscópicamente la mucosa del colon. El objetivo es poder descartar otros diagnósticos como neoplasia, enfermedad inflamatoria intestinal o isquemia. La recomendación es realizar este estudio a las 6 u 8 semanas de finalizado el cuadro inflamatorio. Si ponemos en una balanza los riesgos y beneficios del estudio, podemos observar, como ha sido demostrado por Daniels, que la posibilidad de detección de cáncer colorectal en este grupo etario es de 1.5%, así como la detección de adenomas de alto riesgo de 3.8%. El riesgo de perforación colónica es de 0.8 por 1000, por lo cual es costo beneficioso realizar este estudio. Finalmente, un punto a definir es qué pacientes que han superado un cuadro inflamatorio diverticular deben someterse a una cirugía electiva. No existen dudas que cuando el cuadro resuelve con alguna secuela, como puede ser estenosis, obstrucción, fístula o la presencia de un tumor que impide descartar la presencia de una neoplasia, la indicación es clara y existe consenso. Sin embargo, en aquellos pacientes que han superado una diverticulitis complicada o no complicada sin secuela, es un tema de debate. Si analizamos las guías de recomendación de la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto, podemos observar que hace no muchos años existía una sobreindicación de la cirugía. Esto era bajo el precepto de que tras un episodio diverticular existía un riesgo incrementado de recurrir nuevos episodios inflamatorios, pero el mayor temor era que existía un mayor riesgo de una diverticulitis complicada con riesgo de necesidad de una ostomía transitoria en estos pacientes llevada a cabo en urgencia. Contradiciendo esta recomendación, surgen diferentes trabajos. En este caso, el trabajo de Straight es interesante, que muestra cómo, luego de un episodio de diverticulitis,
la posibilidad de recurrencia oscila entre un 18 y 19% de recurrencia inflamatoria a 5 años. Este porcentaje se eleva hasta un 30% en aquellos pacientes que han tenido más de 2 eventos en un transcurso de 2 a 9 años. La recurrencia tiende a ser un poco mayor en pacientes jóvenes que en pacientes mayores a 50 años. Pero lo interesante de este trabajo es que Straight estima un riesgo de recurrencia complicada a 5 años de un 4%, con necesidad de cirugía de urgencias también en un 4%, y lo más importante, estima una necesidad de colostomía de tan solo un 2%. Este valor es significativamente menor si lo comparamos con aquellos pacientes que son sometidos a cirugía electiva por enfermedad diverticular, donde la posibilidad de licencia anastomótica ronda entre un 4 y 8%, y estos pacientes generalmente van a necesitar una ostomía en la segunda operación. Es decir, que el precepto de indicar una cirugía electiva por el riesgo de ostomía en caso de una recurrencia no tiene sustento bibliográfico. Es por esto que hoy por hoy la recomendación de cirugía es multifactorial y se debe analizar caso por caso, en la cual se evalúa la edad, la condición médica, el riesgo quirúrgico del paciente, el impacto en la calidad de vida, si son inmunosuprimidos, insuficientes renales crónicos o tienen enfermedades del colágeno, y lo más importante, la frecuencia, severidad, número de ataques y presencia de síntomas crónicos, es decir, cómo estos episodios de diverticulitis a repetición impactan en la calidad de vida del paciente. Y avalando esta recomendación, es interesante el estudio realizado llamado Direct Trial. En este estudio, lo que se hizo, se randomizó en forma prospectiva y multicéntrica a aquellos pacientes que presentaban diverticulitis recurrente, 3 o más episodios en 2 años o presencia de síntomas persistentes por más de 3 meses luego del episodio de diverticulitis. Y se randomizó en 2 ramas. En una se llevó a cabo tratamiento conservador y en la otra se llevó a cabo una sigmoidectomía laparoscópica. Y lo que se buscó con este trabajo es evaluar el impacto en la calidad de vida de cada una de las conductas a los 6 meses. Este trabajo demostró que aquellos pacientes bajo estas circunstancias, es decir, que presentaban episodios a repetición, 3 o más episodios en 2 años o persistencia sintomática por más de 3 meses, la cirugía, la sigmoidectomía laparoscópica, ofrecía una mejoría en la calidad de vida que ofreciera un tratamiento conservador, a costa de los riesgos de la cirugía. Es importante que en este trabajo la tasa de licencia anastomótica fue de un 15%. La realidad es que estos valores son altos para las series de sigmoidectomía laparoscópica en enfermedad diverticular, es decir, que este riesgo se podría disminuir. Y otro punto importante es que aquellos pacientes que fueron sometidos a tratamiento conservador, un 23% tuvieron que someterse a cirugía electiva por persistencias sintomáticas luego de finalizado el trabajo. Es por esto que el trabajo concluye que aquellos pacientes que presentan diverticulitis recurrente o persistencia sintomática luego de la diverticulitis, la sigmoidectomía ofrece una mejoría en la calidad de vida, más allá del riesgo de complicaciones postoperatorias. Y otro punto a tener en cuenta es que el trabajo Direct Trial menciona una tasa de licencia anastomótica de un 15%. En nuestra serie publicada en el año 2016 pudimos observar que en este grupo de pacientes la tasa de licencia anastomótica es menor a un 3%, es decir, que el costo de indicar la cirugía para mejorar la calidad de vida sería aún menor. Por otro lado, en aquellos pacientes que han superado una diverticulitis complicada bajo un tratamiento no resectivo, como por ejemplo un Hinchey 1B, Hinchey 2 o Hinchey 3 que fueron sometidos a lavado y drenaje, las guías de recomendación indican la cirugía resectiva en forma electiva. Sin embargo, cuando analizamos diferentes trabajos, como el de LAM, podemos observar que la tasa de recurrencia sintomática es de un 28%, pero con una tasa de perforación libre menor al 1%, por lo cual indicar la cirugía profiláctica en estos casos hoy por hoy es cuestionable. Ahora bien, tomada la decisión de llevar a cabo una cirugía electiva, hay 2 conceptos técnicos quirúrgicos que tenemos que tener en cuenta. El margen proximal, es decir, la sección proximal colónica, va a ser la que nos va a determinar el riesgo de licencia anastomótica. Para prevenir esto, debemos buscar un margen en la cual nos encontremos con un colon descendente, sin hipertrofia muscular y sin inflamación. El margen distal es el que nos va a determinar el riesgo de recurrencia. La idea de la cirugía es resecar la zona de alta presión de la unión recto-sigmoidea. Es por eso que se recomienda realizar la sección a nivel del recto superior para disminuir la posibilidad de riesgo de recurrencia de diverticulitis en pacientes que han sido sometidos a la sigmoidectomía. Este concepto ha sido demostrado por el grupo de Cleveland, en la cual pudo demostrar que cuando la anastomosis es colosigmoidea y no colorectal, el riesgo de recurrencia de diverticulitis luego de la cirugía aumenta en 4 veces.
Y el último punto a determinar es el tipo de abordaje a realizar al momento de determinar la sigmoidectomía. El Sigma Trial fue el primer trabajo randomizado que documentó cómo el abordaje laparoscópico en estos pacientes disminuía la tasa hospitalaria, el requerimiento de analgésicos, con una menor tasa de complicaciones postoperatorias. Es por esto que el tratamiento o el abordaje de elección en este tipo de cirugía es la cirugía laparoscópica. Para concluir, los puntos que debemos remarcar son: la tomografía tiene un rol predominante en el diagnóstico y la estadificación de riesgo del paciente. El tratamiento en pacientes Hinchey 1 puede prescindir la antibiótico terapia cuando son catalogados como 1A. El pilar de tratamiento para Hinchey 2 es la antibiótico terapia y el drenaje percutáneo. En aquellos pacientes Hinchey 3, el tratamiento más aceptado es la sigmoidectomía con anastomosis primaria y ostomía de protección. En casos selectos se puede prescindir de esta ostomía y en casos con inestabilidad hemodinámica se recomienda la cirugía de Harman. Con respecto al lavado y drenaje laparoscópico, un concepto a tener en cuenta es que hoy por hoy está en una etapa de investigación y debe ser limitado a grupos que puedan contemplar el manejo de las complicaciones postoperatorias inmediatas que trae asociado este tratamiento. En pacientes Hinchey 4, la cirugía estándar es la cirugía de Harman, aunque en casos selectos se pueden realizar procedimientos con anastomosis. Superado el cuadro de diverticulitis, a las 6 semanas se debe realizar una colonoscopía. Y respecto a la indicación de cirugía en forma electiva, se debe realizar analizando caso por caso, donde el impacto en la calidad de vida tiene el factor más importante. Respecto a la técnica, es importante remarcar que la sección distal debe ser a nivel del recto superior para disminuir la posibilidad de recurrencias inflamatorias postoperatorias. Y volviendo al caso clínico presentado inicialmente, los estudios que realizamos fue un laboratorio en la cual pudimos observar una leucocitosis importante y realizamos una tomografía en la cual se puede observar un engrosamiento parietal del colon sigmoides asociado a divertículos, presencia de líquido libres en el abdomen inferior, neumoperitoneo y ausencia de extravasación de contraste extraluminal. La conducta terapéutica que se planteó frente al hallazgo de laboratorio y de tomografía fue realizar una laparoscopía exploradora, en la cual podemos observar una peritonitis Hinchey 3. Se procede a hacer la liberación del asa sigmoidea, liberando los abscesos interasas y el líquido que presentaba. Y en este escenario logramos completar la movilización para exponer en forma completa el colon sigmoides, que, como decía anteriormente, presentaba una diverticulitis Hinchey 3. Y finalmente, para la resolución del caso, en este escenario existen 3 alternativas. En aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, la realización de una cirugía de Harman es un tratamiento conservador y asegura una buena evolución del paciente. En aquellos pacientes que presentan estabilidad hemodinámica y toleran la posibilidad de llevar a cabo una anastomosis, es un tratamiento que mejora las futuras cirugías del paciente, y en este caso se puede plantear hacer una sigmoidectomía con anastomosis primaria y una ostomía de protección. Y en casos seleccionados, como fue este caso, donde el compromiso general del paciente era leve y el escenario quirúrgico era favorable, se procede a hacer una sigmoidectomía con anastomosis primaria. En este caso, presentó buena evolución, con alta hospitalaria al 4.º día sin complicaciones. Y finalmente acerco estas citas bibliográficas donde se incluyen las guías de recomendación inherentes al tema de las sociedades científicas más importantes, y adjunto mi email para cualquier duda o consulta que deseen realizar. Y aprovecho la ocasión para agradecer al comité organizador del curso por la invitación.